Bienvenidos y bienvenidas a Ex Profesor, el podcast donde Miguel, un maestro en plena reflexión sobre su futuro, cuestiona no solamente su carrera, sino también las decisiones de quienes, como él, han decidido dar un giro a su vida profesional. Aquí exploraremos historias de educadores que han saltado del aula y se han reinventado. Y ahora cuéntame tú, ¿te atreves a cuestionarlo todo sobre tu puesto docente? Si es así, acompáñame, porque este también es tu espacio. Bienvenidos a este quinto episodio del podcast Ex Profesor, donde una vez más, y como en el episodio anterior, estoy muy bien acompañado. Me encuentro con otro exprofe, con otro docente que se ha atrevido a salir del aula, aunque su testimonio va mucho más allá de este hecho. Ya me entenderán. Pero bueno, no me quiero liar, paso a presentarles al invitado de hoy. Joan López y Casanoves, catalán, 50 años, licenciado en Filología Catalana. Desde que era pequeño tuvo la docencia muy cerca de la mano de su familia, profesión que fue llamándole también a través de la huella que le dejaron algunos profesores. Con una sólida trayectoria en la enseñanza pública y concertada, la historia de Joan es un viaje emocional y emocionante, bastante llamativo, además de inspirador, desde sus inicios vocacionales en el aula hasta la actualidad, donde ha enfocado su carrera hacia el taxi y la fotografía documental. Bienvenido, Joan. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias por tus palabras y por la valoración por todos estos detalles. Me alegro de escucharte. Oye, debo empezar, Igualmente, como siempre, por el agradecimiento infinito de que aportes tu historia a este humilde podcast que está comenzando. No hay de qué en absoluto, al contrario, el que está agradecido soy yo por darme esta oportunidad de expresarme y de contar una historia que tiene sus particularidades y que puede resultar, no sé exactamente, claro, me está mal a decirlo a mí, que pueda resultar interesante, pero que por lo que voy viendo cuando la voy explicando, pues sí, va generando sorpresas y interés en cualquier caso. Ya te digo yo que sí, que va a llamar mucho la atención. Bueno, pues me gustaría comenzar con la pregunta rompehielos que tengo para cada invitado. Te propongo que hagas memoria, que te sitúes en el aula, que te veas en ella. Teniendo en cuenta todo lo vivido como profe, que lo tuyo no ha sido poco, ¿cómo definirías tu etapa como docente en una palabra o frase? ¿Cómo podrías explicarlo? En una única palabra yo creo que se define la experiencia docente. Bueno, por lo menos la mía, ¿eh? No voy a ser tan presuntuoso como para creer que es la de los demás, ¿eh? O la de las demás. Pero hay una palabra que creo que la define en su extensión, y es aprendizaje. Uh-huh. ¿Tendría que aplicarla a los alumnos solamente? No, el aprendizaje no es solamente de los alumnos, es el aprendizaje del profesorado también. Porque si hay alguna cosa que pasa en las aulas, mirándolo desde el punto de vista del profesor, es que estás aprendiendo continuamente. Es un aprendizaje continuo. Tú sales de tu carrera profesional, no lo estoy diciendo bien, de tu carrera académica, de tu carrera universitaria, y sales con conceptos, con cosas, ¿no? Habiendo desarrollado determinadas aptitudes, pero yo creo que hasta que no te sitúas ahí, delante de esas caras que te miran, que te van investigando, que te van diseccionando, yo creo que hasta que no te pasa esto, no empieza el verdadero aprendizaje. Con lo cual, yo creo que la palabra aprendizaje es la que mejor define, insisto, desde mi punto de vista, que mejor define la experiencia docente. Aprendizaje por parte de ellos, claro, naturalmente, solo faltaría, porque si no, entonces ya no tiene sentido la actividad docente propiamente, pero también desde el nuestro. Estás aprendiendo cada día y aprendes de ellos. Ellos te ayudan a aprender. Absolutamente, me parece que no has podido... Yo no he pensado todavía mi palabra, pero es que creo que coincidiendo con... Hay otras, desde luego, ¿eh? Sí, claro. En fin, no sé, emocionalidad, ¿no? Yo qué sé. Es un continuo de emociones, una montaña rusa de emociones, lo que se vive en el aula. Pero bueno, en fin, sí, un poco sería esto, ¿eh? Si puedo ampliarlo, pues eso, estas dos palabras, ¿no? Emocionalidad y aprendizaje, sí. Muy bien. Decía que como coincidiendo, ¿no? con esta cita que decía John Cotondana, ¿no? El que se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Desde que la vi, desde que la escuché, dije, bueno, esto es para un profe, tal cual. O sea, es que... ¿Cómo? Sí. ¿Cómo no? Y el aprendizaje lo hago ya extensible, evidentemente, no solo en el aula, como dices tú, sino para la vida.
Miguel, yo creo que debe suceder en la mayoría, bueno, o en todas las actividades profesionales, seguro. Pues yo creo que sí. Pero, claro, es que 30, 35 almas allí delante tuyo, Ujú. como para no aprender de ellas. Evidentemente. Cada hora, ¿eh? Así Luego es. viene la siguiente hora y te encuentras 35 almas distintas. Así es. Pues, Joan, nos vamos a meter ahora un poco en tu historia, un poquito más atrás, ¿no? Hablando de aprendizaje, ese joven Joan que un día decide estudiar y estudia filología catalana. ¿Tenías previsto Pues ya sí. convertirte en docente o tenías otras aspiraciones después de esta carrera? Yo no quería ser profe. Fíjate. Es curioso, ¿eh? No quería ser profe porque en el fondo... A ver, te explico desde el principio. Tú Ujú, ya lo has insinuado, ¿eh?, en mi presentación, pero es que, claro, ujú, resulta que mi familia eran todos maestros del antiguo EGB. Cuando digo ujú. todos, quiero decir mi padre, mi madre, 2 tías, hermanas de mi padre, y mi abuela. Fíjate. Toda esta cantidad de personajes de los que estoy hablando eran maestros del antiguo EGB. Mm, Yo nací, crecí y viví la enseñanza, la docencia, el ambiente escolar desde pequeño, desde que tengo un mínimo de uso de razón. Con lo cual, yo lo que no noté en ningún momento es que aquello me estuviera impregnando por dentro. Y efectivamente, cuando ya me preparé para mis primeras experiencias docentes, ya observé que aquello estaba tatuado, ujú, impregnado, no sé, en fin, no sé, me había calado hasta el punto de que puedo decir con orgullo que mi dedicación a la docencia pues fue en todo momento una cuestión absolutamente vocacional. Sí, sí. ujú, Y no quería ser profe probablemente porque en el fondo también observé desde dentro y desde bien joven las cosas negativas que tiene también la docencia y la profesión en general. Y probablemente eso es lo que me iba recitando a mí mismo para no tener que pasar por todo aquello que yo veía que pasaba en toda mi familia, ¿no? Por todo lo ujú. malo de la docencia, Claro. ¿vale? Pero es que, claro, al final entiendo que aquello que se dice de que la cabra tira al monte, pues claro, si lo has vivido de tal manera, pues como para haberme intentado aislar de, que no sé, de un ADN y de Ujú, un destino, ¿no? Una cosa como muy predestinada, ¿no? Imposible, claro. imposible. Y además de tu familia, hablábamos también en la intro de figuras que te inspiraron, ¿no? Ah, sí, sí, también, claro, cierto. Es que me has preguntado por la... He focalizado absolutamente o exclusivamente en la cuestión docente y no en la titulación, ¿no? En por qué me dediqué por qué estudié lengua y literatura y no otra Así cosa. es. Bueno, pues fundamentalmente porque los profesores que fui teniendo de lengua, o diversos profesores que fui teniendo de lengua, tanto catalana como castellana, a lo largo de mi escolarización, me hicieron apasionarme por la lengua. Ujú, Y por la lengua y por la literatura, pero fundamentalmente por la lengua, fundamentalmente, ¿eh? La literatura sí, estaba ahí también, me ha gustado leer siempre, pero yo creo que la lengua es lo que más... tuve unos grandísimos profesores de lengua, lo digo en masculino porque es que fueron todos, bueno, casualidades, fueron todos profesores. Un profesor de lengua castellana que tuve en la EGB, un profesor de lengua castellana que tuve en el BUP y en el COU, perdón, ujú, en el BUP. Luego también tuve otro en el COU de lengua castellana que también terminó de tercero y COU, tercero y COU. Primero y segundo lo hice con el que estaba pensando inicialmente, ujú, y tercero y COU lo hice con este otro, y también fantástico. Y luego ya el profe de catalán que tuve en COU fue el que me hizo decantar por la lengua catalana y ujú. literatura. Yo creo que por una anécdota, se puede decir que incluso estúpida, pero que fue la que me hizo decantar y dedicarme a la catalana y no a la castellana. Y fue el hecho de que en COU, igual que ahora en segundo de bachillerato aquí en Cataluña, se hace Ujú. fonética. Sí. Ahora ya seguramente ni eso, porque la lengua se ha devaluado hasta el punto, y las humanidades en general se han devaluado en el currículum de tal manera y en la manera de enfocarlo, Ujú, que yo no sé hasta qué punto ahora se hace o se deja de hacer. En cualquier caso, en aquel momento y hasta hace bien poco, hasta por lo menos mis últimas experiencias docentes en segundo de bachillerato, se cursaba fonética. ujú. Al ser, yo me imagino que una parte de la lengua novedosa para mí en aquel momento, pues me atrajo mucho. Claro. Y como me lo pasé muy bien en aquellas últimas experiencias en el COU, ¿no? Últimas quiero decir, porque claro, quedaba poco para, para rellenar las opciones de carrera universitaria, ¿no? Pues aquello me hizo decantar por la lengua catalana, Es sabiendo además que si algún día me dedicaba a la docencia, pues quizá me tocara explicar aquello en clase.
No sé, aquello me pareció un soplo de aire fresco y me gustó muchísimo. Por lo tanto, fíjate, al final un detalle, claro, uno con 17 años en aquel momento, Fíjate. pues cualquier cosa, ¿no? Eres tan inexperto en aquellas edades, Sí. estás tan tierno, ¿no? Que cualquier detalle, por estúpido que pueda parecer, por eso digo que puede ser incluso estúpida, ¿no? La motivación que dio lugar a todo aquello. Pues bueno, fue suficiente como para que efectivamente me decantara por estudiar filología catalana. Estupendo. ¿Y cómo llegaste a la docencia? Es decir, ¿en qué año empezaste? ¿En qué régimen has trabajado? ¿Cuánto tiempo? ¿Nos podrías hacer un poco un resumen de Sí, tu recorrido sin como duda. profe? Intento resumir. Fue terminar la carrera. Sí Ujú. que es cierto que, bueno, me tuve que plantear ya qué es lo que hacía y dejaba de hacer. Bueno, hubo un par de años que estuve haciendo el doctorado en la universidad, en la Autónoma, en Bellaterra. Y sí, por mediación de un catedrático de literatura, solicité una beca para investigar. Estuve un par de años, pero aquello no era lo mío. No, eso de encerrarme en una biblioteca y en un archivo y buscar información para luego, en fin, no sé, no fue lo mío. Tuve muy claro desde el principio que aquello no iba conmigo y necesitaba acción. Mm. Y ahí es cuando, bueno, pues me tuve que decidir. Y efectivamente, pues claro, con una titulación como la mía, o te dedicabas en aquella época a correcciones, edición de textos y este tipo de cosas, con lo cual, pues fíjate, si te estoy diciendo que necesitaba acción, puesto que también había cursado el CAP, curso de adaptación pedagógica, lo que ahora es el máster, y Ujú. por tanto ya tenía la capacitación docente, pues me puse y comencé en la privada concertada. Estuve 5 años en la privada concertada. Los últimos 3 y medio en la misma concertada donde yo cursé el BUPI Alcou. Con lo cual, esos profesores de los que te he hablado antes, que fueron Sí, referentes, también fueron compañeros luego. fíjate. Fíjate. Sí, sí, aquellas cosas, ¿eh? Pero bueno, puesto que, claro, tanto a lo largo de la carrera como haciendo el CAP precisamente también, uno va haciendo relaciones, vas conociendo personas que, bueno, que van vehiculando su experiencia profesional de maneras distintas. Me llegaron los cantos de sirena de la pública y efectivamente di el paso. Yo comencé en la concertada en 2002, enero de 2002, y el paso a la pública fue en enero de 2006. Enero de 2006 hice mi primera sustitución. Fue una semana inicialmente, pero la primera sustitución fue de una semana, pero luego la siguiente sustitución ya fue de febrero hasta final de curso. Al curso siguiente, incluso por circunstancias, entiendo, logré un interinaje de todo el año y aquel mismo año 2007, julio de 2007, tuve la fortuna de aprobar las oposiciones y bueno, a partir de entonces, claro, de septiembre de 2007, aquel primer año, ya se sabe, en prácticas, ¿no? Sí, Funcionario en prácticas y a partir de, a ver si lo digo bien, septiembre de 2008, ya funcionario de de carrera. carrera. Ujú. Sí, sí, sí. Y bueno, y eso ya sabemos todos un poco todos los que estamos relacionados con la enseñanza y en la pública, que bueno, Ujú. que significa moverte mucho y bueno, hasta que logras una plaza o no la logras, en fin, sí, sí. Pero Ahí bueno, está. moviéndome de instituto en instituto, Estupendo. Oye, y eso ha sido pues hasta la actualidad, ¿no? pues Es sí. decir, vamos a ir Bueno. viendo ahora tus idas y venidas, pero, Aquí, correcto, aquí pero está la sí, cosa. No, no. desde No, 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 2008, no hasta ahora, no. no, eso es. Circunstancias diversas han querido que mi trayectoria profesional haya sido una montaña rusa también. Ahí está. Bueno, pues vamos a seguir de momento en el instituto. Entonces, me gustaría Vale. que hablaras de tu experiencia en el aula. En este podcast venimos de un episodio donde hablamos de la Ujú, docencia en secundaria también, ujú. pero se nos antojaba como una ardua tarea, ¿no? Para cualquiera. Y me gustaría que tú Sí. nos contaras tus vivencias en esta etapa. A ver, después de haberlo reflexionado muchísimo, porque me ha correspondido por las circunstancias que se irán oyendo a partir de ahora, yo tengo muy claro que hoy entrar en un aula de secundaria, no sé en la primaria porque no me ha correspondido, pero por lo menos en la secundaria tengo muy claro que entrar en un aula es poner a prueba a diario la capacidad psíquica, psicológica y emocional y la integridad psíquica, psicológica y emocional del profesional o de la profesional. Pues porque la enseñanza fue una cosa y hoy en día es otra. Totalmente. Mm,
el primero que me oiga decir esto, si tiene ganas de rebatir mi argumento, pues evidentemente lo primero que me dirá es que que soy un nostálgico y que, bueno, en fin, otro de los que cree que la EGB fue un momento mejor. No, Ujú, ni mucho menos. Yo he sido siempre bastante partidario de que cualquier innovación puede llegar a ser muy productiva, siempre y cuando, efectivamente, sea así. Porque lamentablemente no todas las innovaciones pedagógicas y educativas que ha habido en los últimos años, que han sido muchas y vertiginosas, pues la verdad, no ujú, han sido contrastadas, creo yo. Y lo peor de todo es que se está viendo claramente que no dan el resultado deseable, no son el resultado, no voy a decir óptimo, pero ujú, ni siquiera es deseable. Y aún así, pues bueno, están ahí los defensores y está muy bien que sea así, pero lo siento, no sé. ujú. Autoridades educativas, haced el favor de intentar ver lo que está sucediendo dentro de las aulas. Con lo cual, claro, dicho todo esto, Ujú. puede parecer que yo salgo corriendo de las aulas y no es exacto. En fin, luego también se explicarán o explicaré cosas que me han sucedido a mí personalmente y que no han sucedido a otras personas. Yo es que he tenido la fortuna, en la mayoría de casos, de haber tenido experiencias muy positivas en lo que se refiere a la relación con el alumnado. Por fortuna, pues bueno, en fin, no sé, es que yo no recuerdo ninguna malas experiencias, las he tenido, lógicamente, ¿eh? Y evidentemente, alumnado difícil, el que diga lo contrario, no me lo creeré. Evidentemente, vas teniendo. Alumnado difícil no tiene por qué significar mala experiencia, muchas veces significa un reto. Y ese reto, cuando se afronta con pasión y se afronta con fortaleza y se afronta con la capacidad de poderlo afrontar, pues da lugar a éxitos, ¿no? Cuando digo éxitos, lo digo en el sentido o desde el punto de vista del alumnado, pero también del profesorado, ¿no? Porque, en fin, no sé, si tú consigues que ese reto fructifique, pues figúrate tú. Lo cual, pues ya digo, la relación con el alumnado siempre, por fortuna, muy buena. Otra cosa es que el desgaste me haya ido generando pues la necesidad. Sí, la necesidad a momentos de apartarme, en su momento, momentáneamente, hoy en día ya definitivamente, pues de la enseñanza, sí, sí. Pues qué maravilla que esas experiencias con el alumnado hayan sido tan positivas, porque ya te Sí, digo que no sí, es lo sí. que siempre se escucha en secundaria, sobre todo. Sí, tengo la suerte de que, no sé, es que no sé cómo decirlo exactamente porque puede resultar incluso, Ujú, puede parecer presuntuoso. ujú. Y nada más lejos de mi intención que parecer presuntuoso, pero sí, la verdad es que tengo muy buen recuerdo del alumnado en general y mal me está decirlo a mí, pero bueno, no sé, la sensación es que el alumnado también me recuerda con gratitud. Pues eso es súper bonito, vaya. Tengo muestras de ello, pero bueno, en fin, me Claro, alargaría demasiado. Insisto, puede parecer presuntuoso, no es la intención, ni mucho menos. por supuesto que se entiende. ¿Y qué es lo que más disfrutabas cuando tú estabas en el aula? Sí, no sé, según como lo explique, quizá también pueda parecer que, bueno, quizás solo lo entienda el que se ha dedicado a esto y sepa de qué voy a hablar. Sobre todo, cómo muda la cara de determinadas personas cuando se hace la luz, cuando ese concepto que tú estás explicando no se entiende y de golpe, vale, ahora lo entiendo. No sé, es curioso, ¿eh? Es una sensación curiosa desde la tarima, es una sensación curiosa. Pero sí, se produce, lo ves, no hace falta que te lo digan. Ves que esa mirada se torna en otra cosa. Con lo cual, vale, ahí parece que les has alumbrado alguna cosa, ¿no? Eso está, bueno, en fin, para mí siempre fue no sé, una experiencia muy positiva. También voy a decirlo la imagen que voy a trasladar ahora la voy a decir con el libro, porque el libro, voy a aplicar aquí el libro. Hoy en día ya no quedan libros en según qué institutos, Ujú, lamentablemente, pero bueno, explico la anécdota y yo creo que se me entenderá. Un momento para mí mágico era cuando estabas explicando, pues no sé, materia, y surgía una necesidad emocional de algún tipo, a veces incluso espiritual, ¿eh? Y bueno, surgía. El hecho de poder cerrar el libro en aquel momento y pensar, bueno, la materia puede esperar, y dedicarte a satisfacer esas necesidades emocionales del alumnado,
Pues, ¿qué quieres que te diga? Para mí también aquello era un momento mágico. Tengo un especial recuerdo y me vienen a la cabeza imágenes de lo que estoy intentando describir. Me deja sin palabras porque son momentos que entiendo cuando dices que son mágicos, porque Sí, hablamos de esa conexión, ¿no? Y cuando eres conexión. capaz como maestro o profe, en este caso, de cerrar el libro, como tú bien dices, Sí, sí. pues yo creo que ese es el profe o el maestro que para Sabiendo, mí va más sabiendo allá. que estás atentando, perdona que te Ahí está. diga, sabiendo que estás atentando contra la administración, ¿eh? Sí, Porque claro, entiendo. hay que cumplir, ¿eh? Hay que cumplir la hoja de ruta, ¿eh? Hay que cumplir con los temarios y hay que cumplir bueno, evidentemente, se lo deben creer ellos, ¿eh? Ahí Que está. podemos cumplir con lo que nos quieren, con lo que quieren que hagamos en cada curso. Se lo deben creer ellos, porque es imposible. Y más cuando te recortan horas, ¿no? Yo ahora estoy pensando en bachillerato desde hace no sé cuántos años, que decidieron que de 3 horas de lengua pasábamos a 2 y Anda. teníamos que realizar o teníamos que incluir en esas 2 horas exactamente el mismo nivel de contenidos, ¿eh? El mismo volumen de contenidos. Pues sí, Mm. uno cierra el libro y se dedica a lo que, bueno, en fin, no sé, aquello que te dice el sentido común y el alma, incluso, que tienes que tratar en ese momento porque no estás trabajando con piezas de una cadena de producción, sino que estás trabajando con seres humanos que tienen unos sentimientos y una emocionalidad y unas carencias como tú. Y bueno, en fin. Sí, o sea, evidentemente yo creo que se tienen que tener en cuenta. Evidentemente sí, estamos atentando, como tú bien dices, pero bueno, dentro de nuestras facetas, que sabemos que no solo somos profesores, que somos psicólogos, bueno, Sí, sí. un sinfín de profesiones que desempeñamos dentro del aula, yo creo que también la de malabarista está ahí, ¿no? De decir, vale, Sí, pues, sí. Sí, sí. pues si hoy tengo que hacer Hombre esto y orquesta. mañana acortar el temario en Sí, sí. esto y bueno, pues ya está. Pues una Hombre cosa más que orquesta. hacemos. Mm. Tenía un compañero que cuando, cuando hablaba de esto me decía, hostia, si me viene a la cabeza aquella actividad de circo. Ujú. Salía uno con unos platillos y Sí, unos palos que hacía girar para que los platos no cayeran al suelo y que tenía que ir de punta a punta del escenario. Pues ahí un poco es esto. totalmente, sobre una cuerda además. Sí, sí, sí. Eso. Bueno, pues Joan, vamos a meternos ahora en un momento un poquito más complicado, ¿no? Llegamos al momento en el Vamos allá. que las cosas se empiezan a torcer, cómo se va gestando esta sensación de estar en un lugar en el que no quieres permanecer mucho más. Así que cuéntanos tú, ¿qué empieza a ocurrir en tus días, en tu cuerpo, para que el Bueno, 2009 fuera un año sí. importante para ti? Y tanto, y tan importante, importante en lo negativo Ujú. porque, bueno, de la manera más no sí, sorprendente, se puede decir así, pero inesperada por lo menos. Fíjate que fue precisamente un año en el que me dieron un cargo de cierta responsabilidad, pero bueno, no tiene que ver con el cargo de responsabilidad, ni mucho menos, pero en el que, bueno, en fin, después hacía poco que había aprobado las oposiciones y que por tanto, no sé, me estaba estabilizando. Parecía también que me estabilizaba en el instituto en el que estaba impartiendo clase en aquel momento. Pues de golpe y porrazo, una ansiedad, bueno, en fin, una serie de síntomas que yo desconocía y que dieron conmigo en el médico. Y el médico me dice, tienes un cuadro de estrés y de ansiedad significativo. Digo, sí, pues no, la verdad. No entiendo ni por qué. Bueno, claro, él sabía que yo era profesor. ¿Quieres decir que no tiene que ver con la profesión? Digo, pues yo es que no sé qué decirte. ¿No estás sometido a mucha presión últimamente? Bueno, pues sí, quizá un poco más por esto otro. Bueno, la cuestión es que me prescribió una primera baja y estuve de baja, pues no sé qué fueron, no llegó a un mes, pongamos 3 semanas, poco más o menos, pero puesto que coincidió con las vacaciones de Navidad, me esperé a agarrar el alta a primeros de enero, más que nada porque mi sustituto no se quedara sin cobrar la Navidad, ¿vale? Qué buen Total, compañero, ¿eh? Hago un bueno, es paréntesis que, aquí porque es que esto no siempre se tiene en cuenta. ¿sabes qué pasa? Que cuando tú has sido sustituto también, ¿sabes? Claro. En fin. Bueno, la cuestión es que eso, me esperé un poco para que fueran un par o tres de días, no sé. Normalmente volvemos el 7 de enero, pues debía volver el día 9, no lo recuerdo, es que no lo recuerdo exactamente. Sea como sea, a la vuelta la sintomatología no solo no parecía que había marchado, pero no, empeoró. Y la cosa, pues bueno, fue un continuo de idas y venidas, de baja a no baja, de baja incorporación, hasta que efectivamente me diagnostican una depresión como una casa.
Bueno, aquella depresión, pues claro, hubo que gestionarla, pero duró muchísimo tiempo, 2 años aproximadamente. Me estuve incluso tomando 2 antidepresivos al mismo tiempo, porque uno no no funcionaba. Y aquello fue muy duro, sinceramente. Aquello me costó un matrimonio, incluso. Y Ujú, tener que volver a casa de mis padres porque, bueno, en fin, pues porque las circunstancias lo requirieron. Y bueno, aquello, figúrate tú, con lo que cuento, pues figúrate tú cómo queda uno, ¿no? Hecho un desastre. En ningún momento, ningún profesional de los que me atendieron fue capaz de diagnosticarme sí, de ofrecer un diagnóstico concreto que dijera ujú. que aquello tenía que ver con la enseñanza. Pero sí que por lo menos tenían claro que aquello venía de la enseñanza, es decir, de mi actividad profesional. Aquello lo resolví con una excedencia, porque claro, yo si no, es decir, yo no le podía requerir nada a la administración si ni siquiera los psiquiatras se ponían, o el psiquiatra se ponía, bueno, era capaz de ofrecer un diagnóstico claro de lo que me estaba sucediendo, ¿vale? Lo resolví con una excedencia, puesto que había realizado en aquel momento un máster en coaching. Pensé que, pero aquello fue fue una manera de salir, es decir, un recurso. El hecho de agarrarme a esto, ¿no? De tener un Ujú. máster en coaching, voy a ver si lo puedo vincular con la educación, puesto que ya llevo mucho tiempo trabajando. Intenté establecerme como consultor educativo autónomo, no lo conseguí, de ningún Ujú. modo. Es esto lo que supuso que tuviera que volver a casa de mis padres, porque claro, estuve 2 años de excedencia, los 2 años prescriptivos, sí, se puede decir así, Ujú. el tiempo mínimo que la función pública permite que estés de excedencia voluntaria antes de solicitar la reincorporación, Así ¿vale? es. Si yo al cabo de 1 año ya lo tenía claro que tenía que volver, Ujú, porque, bueno, en fin, lo continué intentando durante el segundo año, ¿eh? ujú. Pero no conseguí establecerme profesionalmente a través de la alternativa que había escogido. Y volví, y volví. Luego pasé 5 años fantásticos, sobre todo los 4 primeros, 5 años fantásticos en el instituto donde fui a parar, a Sardañola del Vallès, que es una población... Bueno, de hecho, antes os hablaba de Bellaterra. Bellaterra es Ujú, una entidad agregada a Sardañola del Vallès, precisamente, ¿no? Yo es que soy de ujú. Sabadell. Y, bueno, en fin, toda mi actividad docente tuvo que ver... estuvo vinculada al Vallès Occidental, que es una comarca que hay al lado de Barcelona. Y en aquel instituto pues estuve muy bien, la conexión con el alumnado fantástica. Allí conocí a mi mujer actual. Anda. Eh, sí, sí. Bueno, cosas que pasan también, ¿no? Es decir, bueno, como os decía antes, pues la depresión me costó... La depresión. Las consecuencias de la depresión generaron Ujú. una ruptura matrimonial. Y fíjate, la enseñanza luego me dio la posibilidad de rehacer mi vida con la mujer con quien estoy casado ahora Ujú. y con quien tenemos una hija de 5 años fantástica. Y bueno, y esto os lo estoy explicando a propósito de los 5 años que estuve efectivamente después de la primera reincorporación, porque no han sido, han sido 2 las reincorporaciones Sí. y 2 las excedencias. Porque al cabo el último de estos 5 años de los que hablo, Em, lamentablemente comencé a notar la misma sintomatología que dio lugar a aquella depresión tan fuerte. Pero claro, después de haber pasado aquello tan exagerado, ver venir una misma sintomatología, dices, bueno, esto no puede, no puede ir por el mismo camino, no pienso arriesgarme. Con lo cual, al detectarlo pronto, Diste tú el paso, ¿no? sí, no solo eso, sino que me puse en manos del médico de entrada, del médico de cabecera, y no, en aquel momento, sin necesidad de baja médica, puesto que había llegado ya casi al 5.º año, porque claro, la función pública, aquello que os decía antes, ¿no? Los 2 años, necesitas 2 años para poderte reincorporar, pero necesitas 5 años de trabajo para poder solicitar de dedicarte a la función pública para poder solicitar una nueva excedencia. Eso es, Llegué a sí. los 5 años y agarré una segunda excedencia. En aquel momento, Mm. mi alternativa ya no fue evidentemente el coaching ni nada por el estilo, sino que me dediqué a hacer de taxista en Barcelona. Bueno, y esto es algo por lo Sí, que yo creo que mucha gente le habrá dado clic a este podcast sí, 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 sí. para que nos cuentes, ¿no? O sea,
cómo tras dejar la docencia te lanzas al mundo del taxi y, o sea, evidentemente descubrir cómo ha sido este cambio de ritmo, de entorno, yo diría que de mundo, evidentemente es que no tiene nada que ver con la enseñanza. ¿Cómo llegaste al taxi? Anecdótico completamente. O sea, fue una casualidad como una casa. Resulta que mi mujer tiene un tío que era taxista. ¿Vale? Ahora ya está jubilado. Y en una celebración familiar, no recuerdo exactamente, pero bueno, un día que coincidí con él, puesto que mi mujer ya había estado explicando en familia, pues que, no delante mío, no sé a quién se lo explicó, quizás sus padres, y sus padres hablaran con su tío, no lo sé. Sea como sea, le había llegado ya a mi tío de que yo no estaba muy fino profesionalmente, que me planteaba un cambio. Y bueno, en el momento que coincidimos me dice, oye, Joan, digo, ¿y el taxi? ¿Por qué? Pues porque él era taxista. Claro. Y también venía de otra profesión y el taxi fue su segunda profesión. Es decir, también salió de su profesión antigua y el taxi fue su refugio. Otro taxista reinventado, vaya. Sí. Y digo, ¿y el taxi? Digo, Edu, no me la vas a dar con queso. Digo, yo ya sé que te jubilas, porque se jubilaba al cabo de, no sé, un año aproximadamente. Ya sé que te jubilas. Digo, y no me vas a encasquetar tu licencia, ¿eh? Dice, no. Dice, no te creas tú que porque seas familia te voy a dejar el taxi o la licencia a mejor precio que cualquier otro, ¿eh? Dice, yo la licencia la voy a vender igual, ¿eh? Contigo o sin ti, ¿eh? Digo, bueno, en fin, después de la broma, pues no sé, él yo creo que dejó la semilla plantada. Y bueno, pues sí, le fui dando vueltas. ¿Cómo me voy a dedicar al taxi si soy profesor? ¿No? Ahí está también la parte esa social, ¿no? La del, ¿no? El prejuicio social, ¿no? Hostia, tú eres profe, ¿sabes? El taxi, ¿quieres decir el taxi? Bueno, dio la casualidad también que me tuvieron que hacer una intervención en la boca. Tenía una muela del juicio que me estaba haciendo un destrozo sin yo saberlo. No había salido, estaba creciendo al contrario, hacia abajo, y me estaba destrozando la mandíbula y yo no me enteraba porque no estaba haciendo nada que yo, en fin, no sé, que estuviera notando. Y bueno, en fin, cuando lo vio el dentista, me mandó inmediatamente al cirujano y me dijo, dice, te tienes que operar ya, cuanto antes, porque la mandíbula la tienes, vamos, destruida. Total, que dice, y no va a ser una operación de extracción de una muela del juicio normal, de las más frecuentes. No, esto va a ser serio y vas a estar un tiempo de baja. Y efectivamente, estuve un tiempo de baja y mi mujer, que ya por entonces me conocía suficientemente, dice, Joan, dice, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no te...? Ahora tú no estás para dar clase, no puedes hablar. Dice, pero sí te puedes escuchar. Dice, ¿por qué no haces la formación ¿por qué no te sacas la credencial de taxista? Y luego, pues ya lo verás. Digo, bueno, pues mira, visto así, también es verdad. Es decir, no tengo otra cosa que hacer. ¿Qué pierdo? Da la casualidad también que puesto que también tenía todo aquel tiempo para mí, claro, no solamente me dediqué a sacarme la credencial de taxista, sino que me puse a estudiar fotografía en el Institut d'Estudis Fotogràfics de Cataluña, paralelamente, porque es una cosa que me rondaba decía mucho tiempo, es que te gusta mucho la fotografía, pero nunca has dado el paso. Bueno, luego entenderéis por qué saco a colación esto en este punto, ¿eh? Claro. Pero sí, me puse a estudiar fotografía, hice unos cursos introductorios en el Institut d'Estudis Fotogràfics. La cuestión es que me lo pasé genial, con las dos cosas. Es decir, la fotografía me impregnó de tal manera que, bueno, que hoy en día es, no voy a decir mi vida, porque mi vida es mi familia, pero sí que después de mi familia, la fotografía, vamos, es una pasión que bueno, me ayuda a tirar adelante. Y lo del taxi, pues me lo pasé fantásticamente bien también. Sí, porque, bueno, en fin, fue una experiencia espectacular. No sé, ¿qué crees vos? Claro, perdona, Joan, que te interrumpa aquí, porque es que, claro, nos has dicho que hiciste la formación, pero luego hubo algún momento en el que dijiste, pues venga, pues me meto en el taxi. Sí, claro, porque mi mujer me decía, tú hazla y luego ya veremos, ¿no? Pues hasta el punto de que efectivamente aquello que yo le había dicho al tío de mi mujer que no haría, terminé haciendo. Me quedé su licencia. Fíjate. Sí, pero es que me lo pasé muy bien ya en la formación. Pero muy bien. Ah, vale. Ya desde ahí ya viste que sí. Sí. Yo qué sé, reconocer el territorio en los mapas, bueno, en fin, no sé, me lo pasé muy bien. Me recordaba a mi padre con las guías que tenía. Claro, yo soy de Sabadell, insisto, vivía en Sabadell y a veces mi padre nos llevaba a Barcelona por ver la ciudad. Y bueno, le recuerdo mirándose la guía, y claro, pues figúrate tú de tener que trabajar encima de la guía, porque hoy en día todavía es obligatoria la guía. Cuando digo la guía, quiero decir aquel tocho
bueno, en fin, pues necesaria no, es obligatoria para llevarla en el taxi, tienes que llevarla en el taxi, y me lo pasé muy bien. Hasta el punto que cuando comencé, las 2 primeras semanas fueron terribles. Porque claro, aquello fue terrible, terrible, ¿eh? Pero no, a partir de entonces me lo pasé muy bien, muy bien. Fue una experiencia fantástica. Pero lamentablemente al cabo de un año, justo un año, después de haber comenzado la actividad del taxi, llegó la pandemia. Vaya mala pata. Bueno, ahora que estamos reinventados, descubriendo un nuevo mundo. sí. Ni hecho expresamente. Sí, llegó el taxi. Ahí llegó el taxi, perdón. Llegó la pandemia. Pues aquello fue un descalabro, claro. Hacía 3 meses que había nacido mi hija. Cuando llegó la pandemia, mi hija nació en diciembre, la pandemia fue en marzo. Pues eso, 3 meses que había nacido mi hija. 3 meses confinados. La recuperación económica después de todo aquel descalabro fue difícil, muy difícil. Claro, no cuentas con algo así cuando te metes en una aventura como la del taxi. Y claro, en fin, no sé, económicamente fue un mazazo significativo. Pero claro, es que la recuperación también fue muy gradual y se hizo muy larga. Resulta que al cabo de, pues no sé qué fue, estuve haciendo el taxi 3 años y medio. Al cabo de 3 años y medio, por esto que os cuento, por el hecho de que económicamente aquello fue un mazazo significativo, puesto que mi hija es muy pequeña y no solo tenemos una hija en casa o no tenemos una niña en casa, sino que también tenemos a 2 hermanos suyos, pero que son de un matrimonio anterior de mi mujer y por tanto cuando están los 3 juntos de semana en semana, aquí hay, pues figuraos vosotros, ¿no? Un trabajo ingente, ¿no? Familiar ingente, porque además no contamos con la ayuda de familia ni de nadie. Yo a veces venía después de haber estado trabajando 10 horas. Digo 10 horas porque en el taxi no se pueden trabajar 8 si quieres que aquello rinda, ¿eh? Después de haber estado trabajando 10 horas, llegaba por la tarde, y eso que los llevaba yo al cole, ¿eh? Pero bueno, llegaba por la tarde. Mi mujer también es profesora, como habréis comprendido en función de lo que os explicaba antes de cómo nos conocimos. Llegaba a casa y mi mujer estaba pobre que se subía por las paredes. Y el fin de semana igual, es decir, aquí en Barcelona, digo aquí en Barcelona porque no sé qué pasa en el resto de poblaciones, pero aquí en Barcelona el sábado y el domingo trabajas por lo menos un día como taxista, ¿vale? O el sábado o el domingo. El día que me tocaba, llegaba a casa después de haber estado esas 10 horas trabajando también y lo mismo, ¿no? La situación pues era bastante... La conciliación familiar era compleja. Claro. Con lo cual, entre una cosa y otra, pues pensando que aquella experiencia me habría servido también para saberme enfrentar de otro modo a la enseñanza, pues decidimos. Porque en el fondo también mi mujer tuvo que ver en la decisión. Estuvimos hablando de ello mucho, ¿no? La consensuamos esta decisión y decidimos pues que valía la pena reincorporarme. Me deshice de la licencia y efectivamente volví al taxi. Al instituto, ¿verdad? Al instituto, sí, bueno, al que me tocó, porque claro, en aquel momento, al haber perdido, al haber salido por la excedencia voluntaria, pierdes la plaza. Cuando digo la plaza, quiero decir la plaza concreta. No pierdes la plaza porque la recuperas, pero pierdes la plaza concreta, el lugar, el destino. Con lo cual, pues bueno, me destinaron a un instituto. Empecé un septiembre, yo ahora no sé decirte, de 2022, lo digo bien, quizá. Bueno, han sido 3 años, es decir, ahora en Sí, septiembre eran 3 2022. años. 2022, ¿no? Grave error porque aquello que generaba, aquello que ocasionaba mi sintomatología ansiosa, se manifestó al cabo de un mes. Esta vez no esperó, al cabo de un mes ya se estaba manifestando. Cierto es también que observé en mi vuelta, observé ya de entrada que lo que yo había dejado había empeorado. Aquellos aspectos negativos que yo había dejado en la enseñanza habían empeorado, pero exponencialmente. Y bueno, en fin, la cuestión es que encadené una baja tras otra, y aquí sí que ya me puse otra vez en manos de psiquiatría, y esta vez tuve la fortuna de que la psiquiatra de la Seguridad Social, hasta entonces todos los psiquiatras que me habían atendido eran privados, una psiquiatra de la Seguridad Social del CESMA Guinardó, el barrio en el que vivimos, por fin le puso nombre, tras escucharme, tras hablar de ello, después de, bueno, en fin, de darle muchas vueltas al asunto, por fin le puso nombre a lo que me sucede. Tengo lo que se llama un trastorno por estrés postraumático crónico.
Ujú. Y bueno, esto en el fondo te libera un poco, ¿no? Porque por lo menos le puedes poner nombre, puedes explicarlo. Yo no estaría explicando lo que estoy explicando ahora con la naturalidad con la que lo estoy explicando, si no fuera, es decir, me agarráis un año antes, Mm, un año y medio antes, y probablemente no lo sabría explicar con esta naturalidad, o quizá no lo hubiese ni enfocado, no lo hubiese ni explicado. Pero naturalmente. hoy en día, insisto, por el hecho de tener ya un diagnóstico claro, por poder ponerle nombre y por poderlo explicar con propiedad, pues claro, lógicamente me es mucho más sencillo y lo puedo afrontar con mayor naturalidad. Esto es así. Y este trastorno postraumático, insisto, crónico significa que no se va a curar nunca en la vida, me afecta directamente a la a la actividad docente y exclusivamente a la actividad docente por el hecho de que tiene su origen en un bullying. Hoy en día también esto tiene nombre, en su momento pues no sé qué lo hubiésemos podido decir, acoso, o vete a saber, no sé. Acoso. Ujú. Un acoso que sufrí de pequeño y de niño y de adolescente y que por aquel entonces no supe gestionar y lo único que supe hacer fue callarlo, quedármelo para mí y no enfocarlo, no tratarlo y no, en fin, no sé, no explorarlo. Con lo cual crecí con ello y los primeros síntomas se manifestaron por el hecho de haberme dedicado a la enseñanza ya de mayor. Habría que juntarle también a este bullying que sufrí de niño y de adolescente el hecho de también haber recibido una educación especialmente rigurosa por parte de mi familia, ¿eh? Ujú. Rigurosa y estricta, ¿no? En fin, aquello también colaboró bueno, a que me lo callara, a que no lo supiera exponer, hasta el punto que yo me imagino que si lo hubiese expuesto, me imagino lo que hubiese pasado, que no me hubiesen hecho caso o incluso me hubiesen culpabilizado a mí de lo que me pasaba. Estoy convencido de ello, ¿eh? Mm. Por eso, por este enfoque tan riguroso y tan estricto, pues que... A ver, parece que me está haciendo la víctima, ¿eh? No, estoy describiendo. No. No les guardo rencor alguno, ni a los que, Ujú. ni a mi familia, ni mucho Mm. menos. No lo supieron hacer mejor, ni tampoco les guardo ningún rencor a esas personas, a esos críos que bueno, pues que hacían lo que la mayoría de críos hoy hacen, y que, bueno, en fin, no sé, yo no supe enfocar, yo no supe, pues eso, explicar, yo no supe, o no pude, no lo sé, no lo sé. Pero sea como sea, pues aquello ha tenido unas consecuencias en mi dedicación a la... Pues bueno, es una lástima, ¿eh? Porque insisto, fíjate que todo lo que os he explicado de mi relación con la enseñanza, más allá de que me guste más o menos el sistema educativo, mi relación con el alumnado muy buena en general, pero claro, parece ser, por lo que hemos estado explorando con la psiquiatra y con una psicóloga también muy buena que he tenido la fortuna de tener, parece ser que, claro, lo que hago es proyectar en el alumnado aquellos victimarios que sufrí en su momento. La misma edad, no sé, Mm. pues parece ser que es una cosa que va por dentro y que no se puede explicar. Es difícil de explicar, pero parece ser que es así. Sea como sea, ello ha requerido que me aparte definitivamente. Y en eso estoy, apartándome definitivamente. Ujú. Pues vaya, Joan, es un relato Vaya, que no de rollo nada. O sea, me parece una historia. Primero, vuelvo a decirte, agradecerte que la compartas. en Lo absoluto. primero, No hay de qué. porque, bueno, más de un compañero se sentirá, bueno, pues tendrá sintomatología similar o no, pero bueno, que puede sentirse de alguna manera por la que evidentemente tendrá que buscar alguna salida, ¿no? Entonces ya hablas claramente de psiquiatra, estamos hablando de salud mental, algo tan necesario a día de hoy. Sí, sí, sí. Y bueno, evidentemente ya también cuando nos metemos a hablar de casos de acoso, de bullying, como le llaman ahora, ver las consecuencias que tienen, pues eso, 30, 40 años después, pues es, como tú dices, sanador el tema de saberlo, pero bueno, es una Sí, situación triste, como tú sí. bien dices, que vienes de Sí, porque es una bueno, lástima, porque me, mm, me lo he pasado muy bien haciendo por clase, eso, me lo he pasado muy bien por eso. en fin, he intentado explicarlo antes con esas imágenes, ¿no? De esas Mm, caras cuando se iluminan, ¿no? ahí está. Esas miradas que brillan cuando, no sé. Pero bueno, es lo que hay, es decir, hay que cuidarse. Y en este Claro. momento, pues tengo que cuidarme yo y tengo que cuidar a mi familia. Evidentemente, Mi, eso va mi, mi primero hija, antes que cualquier claro, otra ni, cosa, cualquier profesión, cualquier otra sí, persona. sí. Ni mi mujer ni mi hija se merecen que su padre esté amargado, frustrado y como un alma en pena. Te Dime, pregunto perdona. aquí, Joan, se me plantea la siguiente pregunta, ¿no? Porque nos hablas súper Sí, bien de tu relación con el alumnado, de lo que es la labor, te encanta. Pero sí, ¿identificas sí. ahora con perspectiva cuáles eran las circunstancias asociadas a la profesión que a ti te enfermaron? Que tú decías, de hecho, has dicho que has vuelto al instituto la tercera vez Sí, sí, y sí, ya sí, 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 decías que estaba sí, sí, peor la situación. sí, ¿A sí. qué te refieres concretamente? Si Por, pudieras por mi, ponerle nombre. sí, sí, tanto. Por mi trastorno, fundamentalmente por Ujú. mi trastorno,
pero es por mi trastorno, insisto. Ujú. Sí, sí. Otra persona sabe ponerlo en su lugar. Yo no. Claro, es que estamos hablando en mi caso, de alguien que a lo inconveniente de la enseñanza, que no es poco, Ujú. tiene que añadir su dificultad personal que lo agrava. Claro. ¿No? Es decir, yo en algún momento os he dicho que hoy en día entrar en un aula de secundaria es poner a prueba tu capacidad y tu integridad psíquica, moral, emocional y psicológica, ¿no? Pues figúrate tú, si encima, y no me estoy intentando hacer la víctima con ellos, sino muy al contrario, estoy intentando explicar Ujú. lo que yo he vivido, pues si encima tienes que añadirle pues un trastorno que tiene que ver con eso precisamente. Con lo cual, intentando responder directamente a lo que a tu pregunta, a mí por mi trastorno, insisto, lo que más me ha dificultado afrontar la realidad educativa han sido las impertinencias, las vejaciones. Y ahora Mm. seguramente me estaréis pensando, bueno, pues has tenido experiencias fantásticas, sí, pero es que cuando tú te enfrentas por primera vez a un grupo que te desconoce y que tú desconoces, nadie te quita las vejaciones, nadie te quita las humillaciones, nadie te quita las faltas de respeto y nadie te quita las impertinencias. Cuando ya te conocen, cuando ya se ha establecido el vínculo, ojo, lo que estoy diciendo, en su momento, qué vínculo ni vínculo, ¿no? Es decir, un profesor tenía la autoridad y punto. Sí. Por defecto. Hoy en día te tienes que ganar el respeto del alumnado. Me parece muy bien, ¿eh? Y me parece muy bien, ¿eh? No estoy diciendo lo contrario, ¿eh? Tiene que ser así. Ujú. Para que ellos te respeten, primero tienes que respetarles tú, ¿eh? Y el que crea lo contrario va muy equivocado. Pero bueno, ganarte su respeto significa estar sometido durante un tiempo X a eso, a humillaciones, a vejaciones y a tantas otras cosas. E incluso habiéndote ganado su respeto y habiéndole respetado suficientemente como para ganarte su respeto, luego está el problema de seguirte ganando ese respeto y de seguir reforzando tu autoridad, no autoritarismo, autoridad. ¿Cómo? Pues en situaciones que ellos consideran desfavorables o que ellos consideran injustas Ujú. y que desde tu punto de vista profesional no lo son, y eso da lugar a más impertinencias. Bueno, yo qué sé, para que nos entendamos, el que es profesor y el que es maestro, la que es profesora y la que es maestra, lo entenderá perfectamente. Os pongo en situación. Tener que repartir notas. Ujú. Hoy en día, si no repartes la nota agradable, pues eso significa falta de respeto, significa impertinencia, significa, bueno, pues que encantado de que me reclamen, ¿eh? Yo estoy encantado de que me reclamen una nota. Lo que pasa que si lo hacen con respeto, pues mucho mejor que no si me insultan, ¿vale? Hombre, es que es tan Este triste tipo que demos por hecho que esto tenga que ser así y esto que es tengamos que pasar, como dices esto tú, es por así. unas semanas o meses para ganarme el respeto. Sí, 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 esto es Yo así. tengo que respetarle a ellos, por eso, por supuesto, pero es que yo creo que eso debería estar desde el día uno en el que uno entra Pero en es el que esto aula. no sucede en ningún sitio, por lo menos, a ver, Sí, sí, entiendo lo que dices. yo he dado vueltas, ¿eh? He dado Ujú. vueltas porque me ha correspondido dar vueltas, ¿eh? Yo no he conocido instituto alguno en el que se me haya respetado por el hecho de ser profesor o de ser adulto. Es No, no, que es alucinante. Ujú. yo esto no lo he vivido en ningún caso. Te voy a decir más. Hay quien esto lo achaca a la condición social. Pues, ¿qué quieres que te diga? He estado en institutos en los que el entorno social podía ser mejor, quizá el mejor, y he estado en institutos en el que podía ser el peor. Y, hombre, no me voy a posicionar, pero sinceramente me he sentido mejor tratado y más respetado por las familias y por el alumnado. Inicialmente no, insisto, pero Ujú. cuando te has ganado su respeto, mucho mejor tratado por el alumnado de condición social media-baja, entornos sociales menos favorecidos, que no al contrario. Creo que No dejas de ser, coincidimos muchos en ello. claro, no dejan de ser ellos tus clientes, ¿no? Ujú. Y tienes que, bueno, pues en fin, es igual, no quiero hacer comparaciones Ujú. porque pueden dar lugar a equívoco y no tengo intención. Sí, esto es así. Esto es así. Ujú. Esto es una de las peores cosas. Pero, insisto, por mi trastorno Ujú. fundamentalmente, porque hay quien sabe. Mira, mi mujer, sin ir más lejos, es que la Ujú. admiro porque lo logra. Es capaz de ponerlo en su sitio. Es capaz de entender que eso forma parte del juego y de la actividad. Lo sabe poner en su sitio. ¿Y a mí qué pasa? Pues que hace años lo supe llevar. Es decir, ¿cómo es que me viene a mí la depresión cuando ya llevaba unos cuantos años trabajando? Pues porque cuando uno es más joven, pues físicamente lo sabe llevar.
Yo terminaba destrozado, salía del aula a veces un cansancio cósmico. Y esto, pues claro, hoy en día, con 50 años, ya no es lo mismo. Yo recuerdo la última clase que di, terminar agotado. Fue una clase fantástica, en que a unos pobres, digo pobres porque el contexto social era lamentablemente muy, muy, muy desfavorecido, y yo creo que les conseguí despertar el espíritu crítico y que pensaran que no tenían que conformarse a aquella realidad que les tocaba vivir, por el discurso, por lo que les explicaba y todo. Pero incluso, bueno, en fin, terminé, recuerdo, agotadísimo. Bueno, claro, la edad no perdona, y entiendo que con los años pues me fue más difícil llevar todo aquello. En cambio, soy capaz de llevar el taxi, ¿eh? Fíjate, eso te va... Bueno, eso te preguntaré después, porque la vida en un taxi tiene que ser también interesante. No es fácil, también tiene sus inconvenientes, pero por fortuna, ¿ves? Esto por condición personal lo sé llevar, no sé. Ya, claro. Y también te encuentras mucha gente, cuidado, te encuentras también mucha gente impertinente, aquello que os decía, ¿no? Impertinente y tal, ¿no? Pero claro, al cabo de 20 minutos se han bajado. Claro. Los hay. Y no lo vas a ver más. Y no los vas a ver más. En cambio, estar sometido continuamente a tu estresor, en este caso, en mi caso, por el trastorno que os planteo, o que os explico, estar sometido diariamente, cada hora, al estresor, pues claro, llega un momento que inicialmente me agotaba y solamente me agotaba, luego me enfermó. Claro, que se entiende perfectamente. Me gustaría aquí también, Joan, hacer Perdona, Miguel, es que una cosa importante, que me has preguntado por lo que a mí me ha afectado de la enseñanza. Exacto. Y me he referido exclusivamente al profesorado. Al alumnado, sí. Al alumnado. Bueno, y no solo. El sistema. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Claro, es que te he cortado, Miguel, porque me lo más importante. Luego está, respondiendo a tu pregunta, ahora exclusivamente a tu pregunta. Y ahora sí que desvinculo lo que voy a decir, lo desvinculo completamente. Hasta ahora, lo que he contestado a propósito del alumnado, de las impertinencias del alumnado, lo he vinculado estrechísimamente a mi trastorno. Es decir, a mí me pasa esto porque yo tengo este trastorno. Hay quien lo sabe poner en su sitio. Está mi mujer, que lo sabe hacer. Y tanta otra gente. Nada que ver con, ahora ya nada que ver con el trastorno, sino cosas que afectan como profesor y como maestro, estoy convencido que también, y que no tienen nada que ver con el alumnado. Es el sistema mismo. Un sistema que está hecho para que no funcione. Y hasta aquí la primera parte de la charla con Joan, porque no ha sido poco ni poco importante lo que se ha hablado en este episodio, desde sus inicios vocacionales hasta los momentos más difíciles y duros, que a día de hoy ya tienen un diagnóstico claro. Hemos hablado de su salto de la docencia al taxi, su amor por la fotografía, salud mental y bueno, las decisiones difíciles que marcan un antes y un después en la vida de una persona. De verdad, no te pierdas lo que viene en la segunda parte de esta charla, porque Joan nos hablará de temas tan importantes como la reacción de su entorno, de su visión sobre el acoso en los centros educativos, de su situación actual, de edadismo, de las instituciones y de su nueva vida a partir de septiembre. Una charla intensa y llena de contenido que te aconsejo no perderte. Hasta entonces, puedes comentarme qué te ha parecido esta primera parte en las redes sociales X bajo el nombre Exprofesor 2025, con 2 S en el profesor, o en Instagram, donde me encontrarás con el nombre Exprofesor a secas, con 2 S también. Recuerda que tu aportación es muy valiosa y si tienes alguna sugerencia o idea para el podcast, seguro que la recogeré de buen agrado y la pondré en práctica en los siguientes episodios. Dicho lo cual, solo me queda despedirme. Que tengas un muy bonito día.